Qué bueno que continúa con nosotros porque vamos a preparar una deliciosa receta. Es un salmón con frutas frescas, la verdad, facilísimo de hacer, les va a encantar. Y bueno, ahí están los ingredientes. Salmón con salsa de durazno y serrano. Ingredientes: 2 duraznos o ciruelas o nectarinas cortadas en cuadritos. Un chile serrano picado. 1 cucharada de cilantro picado. 2 cucharadas de menta fresca picada. 2 cucharadas de limón. 1 cucharada de azúcar. 4 lonchas de salmón con piel. Cualquier duda que usted tenga acerca de los ingredientes que se le pudieron ir, ahí están apareciendo en nuestras redes sociales. Ahí usted puede entrar a la página de Capital 21 y ahí los puede checar. Y le quiero dar mi Twitter, que es @ManiMuñoz. Mi Facebook personal es Chef Manny Muñoz. Héctorcito, ¿cuáles son los tuyos? Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Héctor Rodríguez y en Twitter me pueden encontrar como Chef Héctor 12. 12, que es un día de su cumpleaños. Muy bien. Y bueno, vamos a empezar a trabajar. Yo pedí salmón en esta ocasión. Si usted no encuentra salmón, no quiere, no le gusta, porque a mí en particular sí me gusta, pero no me gusta tanto. Pero hay pescados, de miles de pescados tenemos en este país, somos ricos en pescados. Y bueno, yo lo pedí con pielecita porque para mí me parece que el sabor que le da la piel es completamente diferente. Vamos a poner tantito aceite, muy poquito. Y voy a empezar a hacer mi salmón. Mi salmón necesito que ponerlo con la piel hacia abajo. Vamos a poner esto. Muy bien. Y tengo otro que tengo aquí, que se deje agarrar. Y como siempre lo digo, por favor, los pescados son productos perecederos, siempre dentro de refrigeración. Gracias, Héctorcito, muy amable. Vamos a poner tanta sal. Y bueno, para la salsa está complicadísima de hacer. Vamos a mezclar jugo de limón, con durazno o nectarina o ciruela puede ser, o también manzana, ¿por qué no? Vamos a usarlo. Con durazno. Ajá. Le voy agregando el cilantro. Muy bien, ajá, muy bien, muy bien. Poco de cilantro. Poco de cilantro. Voy a bajar este también para decoración. Ajá, muy bien, muy bien. Le voy a poner albahaca. Muy bien. Un poquito de azúcar. Un poquito de azúcar. Sí, y lo voy a ir mezclando. No, falta chilito verde. Verde. Chilito verde no le puede. Es muy mexicano. Aquí que tenemos El cilantro para decorar. Muy bien, ya tenemos. Casi está lista la receta. ¿Y por qué no vamos con Leslie? Mientras que nuestro salmón se está haciendo. Está casi a punto de estar. No necesitamos mucho tiempo para estar cocinando nuestro salmón. Vamos con Leslie porque nos tiene un super tip de nutrición. Ahorita regresamos. ¡Bienvenida, Leslie! Ya ven, Manny nos enseñó el día de hoy que comer saludable también es muy muy rico. Me encantaron las recetas de hoy. Y es que de repente se nos acaban las ideas y eso hace que deserten en seguir una dieta saludable. El comer una pechuga asada aburrida con verduras hervidas, a nadie por más de una semana lo va a aguantar. Entonces optar por opciones mucho más nutritivas, saludables, pero también muy ricas. El gazpacho del día de hoy fue una excelente opción. ¿Por qué? Porque contiene muchísimas verduras, mucha fibra, muchas vitaminas, minerales, una presentación muy diferente y súper saludable. Dentro del gazpacho, comentarles algunas características de algunos alimentos. El pepino y el apio, por ejemplo, como tienen un contenido tan alto en agua, tienen muy pocas calorías y además el apio es diurético, entonces es muy buena opción. Y bueno, el salmón, por ejemplo, también dentro de los tipos de pescado, comentarles que el salmón es el que tiene más contenido de omega 3. Esto quiere decir que es muy saludable para todo lo que es corazón, bajar el colesterol en sangre, ayudarnos a prevenir que se forme la capa de ateroma, es decir, el cochambre en las arterias. Entonces traten de consumir el pescado que quieran, pero de repente si pueden consumir salmón, pues también es bastante saludable. Y por ejemplo, la preparación del día de hoy, bastante diferente a solo hacerlo asado. Únicamente mi recomendación en cuanto a todas las carnes, nunca freír, capear, empanizar, ni tratar de evitar de gratinar también. Mejor opciones como las que tuvimos el día de hoy. Pues muchas gracias, Manny, me encantaron las recetas, nos vemos la próxima semana. Y bueno, nuestro salmón, como les decía yo, miren qué bien está. Se está empezando a deshojar, es muy importante. Le voy a subir un poquito al fuego, me peleo con... Ahí está. Para que esté.
Si se fijan, empieza a tornarse de un color opaco. Ya en las orillas está opaco. Es más, lo voy a agarrar con pisitas, no, sino con la pala. La piel se va a quedar en el fondo. Ahí está. Quiero que me salga completa la loncha. Ahí está. Ahí estamos. Vamos a sacar este aquí. Vamos como a ver el otro lado. Este va a estar más fácil. Se nos cayó un poquito la piel. El chiste es darle el sabor. Si la piel se descarta, no se preocupe, señora, no pasa absolutamente nada. El chiste es darle un extra de sabor. Vamos a poner este aquí. Este salmón ya se está deshaciendo. Y nuestra salsa está lista. Ya está listo. Tú me decías ayer, Héctor, que si la podíamos hacer como una compota. Yo creo que puede ser buena idea, cuando salga nuestro salmón, darle una fritura. A lo mejor el sabor va a ser diferente, pero también me gusta esta parte de que podamos hacer cosas fáciles dentro de la cocina. Que podemos acompañar por esta salsa, que es nada más mezclar un poco los ingredientes. Podemos ver la salsa. ¿Le pusiste sal? Sí. Ah, no, sal No, no. ¿verdad? Vamos a poner tanta sal. Voy a poner pimienta también. Exacto, tanta sal. Ahí podemos ver. Ya va la pimienta con Héctor. Muy bien, vas muy bien, Héctor. Muévele. Muy bien. Pimienta. Listo. ¿Listo? Ok, vamos a empezar. ¿Me pasa el plato de presentación, por favor? Sí. A mí el salmón, les decía que me gusta, no me enloquece, no es los pescados que me pueda volver loca, pero me gusta el sabor, me parece que es muy lindo y también me parece que es muy bueno presentarlo así. Siempre las manos son bienvenidas en la cocina. La gente dice, Mani, no usas mucho las manos. La verdad, en la cocina, señoras, las manos son nuestro otro utensilio de cocina. Vamos a poner duraznos o nectarinas, la fruta que usted... Puede ser hasta piña, señora, ¿por qué no? Y miren nada más qué delicia. Gracias, hermoso. Unas hojitas de albahaca. Son muy bienvenidas también. Bueno, podemos poner nada más como adornito. Recetas fáciles, sencillas, nada más aquí en Cocina CDMX. Les vamos a contar lo que hicimos. Vamos a empezar y retomamos un resumen de todo lo que hicimos para este día. Mira, a lo mejor usted no lo hace el día de hoy, pero lo puede usted estar para la semana. Puede invitar a los maestros de los chavitos a comer a su casa. Y es un menú muy fácil de hacer, muy rico, muy sencillo y económico. Puede hacer este delicioso gazpacho que acabamos de hacer. Es un gazpacho verde, cremoso, la verdad. Hicimos y usamos puros ingredientes verdes, ¿no? Licuamos, fue muy fácil de hacer. Luego el regalo para el Día del Maestro puede ser muy lindo, la verdad. Es un pastel de chocolate con dos tipos de betunes. Un betún le hicimos de chocolate líquido y el otro betún fue un poco más cremosito, ¿no? Le pusimos un detalle como son las floritas, ahí están. Y bueno, finalmente hicimos este delicioso salmón que la verdad a mí me encantó, me pareció muy fácil de hacer, muy rico, muy nutritivo y muy sano. Los salmones son siempre bienvenidos, omega 3 y omega 6. Mi querido Héctor, como siempre es un placer trabajar contigo. Nos vamos ya, se nos acaba el tiempo, pero nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana aquí en Cocina CDMX. Yo soy Mani Muñoz y les mandamos muchos besos. Cuídense mucho, una excelente semana. Hasta luego, Mani. Ay, que estés muy bien. Cuídate mucho.